Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este momento a Chanel Rosa Chupani, quien es candidato o precandidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, además de ser miembro del Comité Central de esa organización política. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar por aquí. Bienvenido, Chanel. Gracias a ustedes por la invitación. Chanel Rosa. Dígame, señor. ¿Es una Aquí- rosa o un clavel el anuncio del presidente? No, un anuncio esperado, que yo creo que no ok. sorprende a nadie. El presidente tiene la potestad legal para hacerlo. El único impedimento que tenía legalmente, ya yo lo había solucionado, que era que su partido Sí. tenía en sus estatutos la prohibición de la reelección. Previendo este anuncio, el presidente, ese partido ya había decidido eliminar y lógicamente no sorprende a nadie el anuncio, señor presidente. ¿Atacarán ustedes con cuáles puntos puntualmente de que está fallando el gobierno? Bueno, mira, lo que dicen los estudios, lo que dice la gente en la calle, básicamente está el tema de las carestías de los productos de primera necesidad, está el tema de la energía eléctrica, que de nuevo, en dos aspectos, los apagones se han recrudecido y también los costos de la energía eléctrica. Está el tema de la seguridad ciudadana, que es el gran tema. Está también el tema del deterioro de los servicios públicos en diferentes ámbitos. Es decir, esos son los temas que cotidianamente la gente ve. Pero hay un tema también importante, yo creo que abarca todo esto, y es ver la relación que hay entre lo que el presidente y el PRM prometió en campaña y lo que ha hecho. Yo creo que ahí es el gran... ¿Qué relación hay? Sí, no, hay un desbalance importante. Mira, yo leí anoche que el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo decía que el presidente no tenía que tomar licencia, y es verdad, legalmente lo está obligado a tomar licencia. Lo que pasa fue que el señor presidente en el año 2016 dijo que era poco ético del entonces presidente si se reelegía y no tomaba licencia. Entonces, Bueno, pero o sea, que ahora él estaría sometido a un proceso poco ético, pero no ilegal. diría él. no, claro, legal no lo es, ilegal no lo es. Ilegal no lo Diría es. que ahí no hay problema. Sí, Lo que pasa es que muchacho, más o menos, esas son las trampas. Y la entonces, honestidad y la poca ética son antónimos. Pues lo digo partiendo de que él incluye la honestidad en su... Bueno, no, él fue que dijo que no era ético que un presidente en reelección no tomara licencia. Entonces esas son sus palabras, sus expresiones. Reitero, legalmente no tiene ningún tipo de obligación. Pero Pero no sabemos si de manera voluntaria lo adelanta el igual, presidente. lo que pasa es que hay unas Correa. declaraciones del señor consultor jurídico donde dice que el presidente no tiene que tomar licencia. Bueno, Entonces ahí veremos qué va a pasar. Chanel, Sí, ahora dígame. la oposición, ¿en qué estatus queda? Porque, bueno, se ha hablado de si va alianza o no va alianza, Sí. se ha hablado de la posibilidad de un nivel de acuerdo, por lo menos por etapas. Y bueno, ya el presidente se anuncia oficialmente y ya, aunque va a un proceso interno de primaria, ustedes saben, Claro, cuál es el claro, resultado no hay ninguna, antes de... tampoco va a haber sorpresa. Entonces ahí tampoco habrá sorpresas. Claro. Entonces ya el juego de ajedrez definido. Sí. ¿Cómo ustedes ven estos temas Bueno, que todavía quedan ya por delante? el Partido de la Liberación Dominicana, usted sabe que hace unos meses entró un proceso de movilización en todo el país. Nosotros realizamos una marcha el mes pasado. Ayer hubo una marcha por 5 provincias, que inició en Santiago, siguió en Espaillá, ¿Cómo estuvo esa marcha? Salcedo, muy buena. Terminó de noche, tardísimo, porque la recepción en las diferentes comunidades fue bastante importante. Terminó, siguió Salcedo, Tenares, San Francisco de Macorís, concluyó en La Vega. Fue una marcha que recorrió prácticamente todo el día y parte de la noche. Se terminó como a las 11 de la noche en la ciudad de La Vega. Por lo tanto, eso forma parte Pero la del Junta dice que conjunto eso está prohibido ahora. ¿Cómo es el asunto? No, la Junta, ese es un tema importante porque la Junta ha señalado, y algo que me sorprendió, que va ahora a revisar si las sentencias que había emitido el Tribunal Constitucional se corresponden con esa Y el prohibición que ha Superior hecho. O sea, que no Cuando la- debió o sea, ser, que no la revisó. pero debió ser previo, o sea, debió ser previo. Antes de emitir esta resolución, la Junta debió verificar si realmente habían sentencias del Tribunal Constitucional que garantizaban el libre ejercicio Desde de el la política, claro. 2019 sentencia. Exactamente. O sea, ahora la Junta ha dicho que lo va a revisar. De todo modo, el Partido de la Liberación Dominicana va a fijar posición en ese sentido, y la posición es que prevalece la sentencia del Tribunal Constitucional por un tema de jerarquía Chanel, legal. pero no se le ha ido la mano a los partidos políticos, Sí, porque desde yo creo el que sí, pasado yo creo que de sí. julio ha sido exorbitante. Yo creo que el tema sí, de la no, desde campaña. julio no, aquí tenemos campaña prácticamente 4 años, desde que se concluye. Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos, y es un tema que lleva años, que no es un tema reciente, no es un tema de ahora, pero yo creo que sí, que los partidos políticos en todo sentido general debemos ver que también hay un hartazgo de la gente, un cansancio. Miren lo que acaba de pasar en Argentina ayer, o sea, un candidato antisistema alcanzó el primer lugar. O sea, antes de que a nosotros nos pase igual,
nosotros también deberíamos hacer autocrítica en los sectores, en los partidos políticos, la partidocracia nuestra, y ver que sí, que es necesario también hacer un alto en muchas cosas. Chanel, uno de los temas fundamentales que tendrá que enfrentar el presidente es el tema de las migraciones. Sí. Se llama la migración haitiana. Ayer hubo un comunicado de la sociedad haitiana, De la diáspora. Sí, la sociedad haitiana se pronunció ayer en contra de esa militarización nuevamente de su país, por las experiencias pasadas, de la MINUSTAH y todo eso. ¿Ustedes entienden que el presidente de la República ha hecho el trabajo con el tema migratorio o falta? ¿O estamos peor? O sea, lo que pasa es que han habido señales contradictorias. O sea, con el tema migratorio todos los días hay una medida que contradice la anterior. Un día sacamos a la gente de los hospitales, otro día decimos que eso es ilegal, otro día se repatrian miles de personas, al otro día están aquí, un día se descubre que en la frontera se le cobra a la persona. Es decir, no hay definitivamente una política que tú puedes decir. Estas son las líneas generales de la política migratoria del gobierno dominicano. Ha continuado una práctica de gobiernos anteriores, que es pedir a la comunidad internacional apoyo para Haití pueda superar su crisis, pero más allá de eso, que ha sido un tema tradicional, reitero, ha habido señales contradictorias, en el sentido de que hay medidas que incluso se contradicen entre ellas mismas. Ahí mismo, ese tema migratorio ha llevado a que se produzca un tema de impacto en la parte de la salud, y usted estuvo vinculado a eso. Los hospitales aquí no dan abasto con relación a las embarazadas haitianas, incluso. Voy a utilizar un término del expresidente de la Junta pasada, que esto se ha convertido en un paritorio de mujeres haitianas. Sí. No, mira, déjame explicarte. Yo creo que hay un tema ahí, reitero. El gobierno, durante el año 2022, aquí hubo un aumento importante de la mortalidad materna, 21-22. Y la explicación era, no había que inventar otra cosa. Eso pasó en América Latina. ¿Por qué? Porque hubo descuido cuando hubo el COVID. O sea, que no fue solo en el país. Claro, fue un aumento que se produjo en muchos países de América Latina, en muchas partes del mundo, porque las mujeres se descuidaron, no fueron a su chequeo prenatal, etcétera. Ahora sucede que los partos de población haitiana son mayores y la mortalidad ha bajado. Entonces esa no es la explicación. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta ser honestos, porque era simplemente decir, mire, señores, esto está pasando en América Latina, pues eso fue una excusa, pusieron al señor presidente a decir en foros internacionales una cuestión que ahora se contradice con la realidad. Si bien es cierto, reitero, mire, hay dos temas con el tema de la salud y la población migrante, sobre todo la población haitiana. Aquí hay muchas mujeres que viven en el país. O sea, un estudio que se hizo hace algunos años decía que 76% de las mujeres que parían en nuestros hospitales tenían 4 consultas por lo menos. Es decir, y luego también está el negocio. ¿Cuál es el negocio? Las mujeres que atraen a parir aquí, que se van 2 días después. O sea, y que en muchos casos cruzan la isla porque van y paren, por ejemplo, a Higüey. Sí. Por ejemplo, o sea, yo recuerdo, yo a veces venía siendo director del servicio, venía de la frontera, a mí me paraban 3 veces. Entonces yo no entiendo qué pasa. Sí. ¿Qué pasa con esos temas? Claro, ¿qué pasa con esos temas? Pero, reitero, yo creo que también se ha sobredimensionado ese tema, porque ese tema también sirve para ocultar las incapacidades a la hora de dar respuesta a los problemas de salud de la población dominicana, que todos sabemos también que es un tema crítico de la población nuestra, de la gente. ¿Los reales qué tanto impactan los hospitales? Es decir, ¿qué tanto ocupan las camas, las extranjeras? En los grandes hospitales es importante, vamos a decir, el Hospital de Los Minas, la Maternidad de Altagracia, pero luego, señores, aquí el 50% de las camas nuestras permanecen vacías, en sentido general. O sea, nosotros tenemos una red hospitalaria que el 50% de sus camas permanecen vacías. Nosotros tenemos un porcentaje de ocupación, que es el indicador que mide eso, lo que tú acabas de señalar, que dice que solamente el 50% de nuestras camas permanecen llenas durante el año. El otro 50% permanece vacías. Ahora, lo que pasa es que hay hospitales, donde el hospital, por ejemplo, de Los Minas, el Hospital de la Maternidad de Altagracia, donde sí el impacto es importante. Entonces, ahí, como yo decía, el hospital no puede convertirse en un elemento limitante de servicio de salud, porque el hospital no está para funciones migratorias. Eso le toca en la frontera, a la Dirección de Migración y a los organismos correspondientes de acuerdo a la ley. O sea, no es un tema del sector salud limitar servicios a personas que ya llegan al hospital en condiciones vulnerables. Chanel, el tema de la capital, bueno, usted le concita cierta atención porque está aspirando a la candidatura a ser diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¿Cuáles son sus ejes de campaña y sobre todo en una circunscripción como esta, que primero está vista como zona de popis, ¿verdad? Segundo, el PLD
difícilmente obtenga más de 2 curules por el contexto electoral en el que está, de las 6 que hay en esa circunscripción. Y tercero, hay mucho talento en todos los partidos, en cada una de las qué bueno que así sea. Sí, bueno, efectivamente nosotros estamos aspirando a la candidatura a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Como tú dices, Diana, son 6 candidatos que se van a elegir. Ahora mismo en el PLD somos 10 precandidatos. Saben que el método que se seleccionó es el método de encuesta, se van a hacer a partir del mes de octubre de este año. Estaremos ya, el partido estará haciendo sus encuestas para elegir las 6 personas que lo van a presentar. Los ejes de campaña fundamentalmente tiene que ver, mira, hay un tema transversal que atraviesa el eje de campaña, que es el derecho de la gente. Yo siempre he dicho que nosotros desde las funciones públicas muchas veces creemos que le hacemos un favor al ciudadano o a la ciudadana que acude a un servicio determinado y no entendemos que es una responsabilidad nuestra y seguro un derecho de la gente. Y dicho esto, yo creo que hay 2 temas fundamentales, que son mi temas donde yo he tenido un expertise importante, que es el tema de la seguridad social. Y ahora mismo hay 2 proyectos de ley, un proyecto de ley que se discute en el Congreso, en una comisión bilateral, una comisión de ambas cámaras, bicameral, y un proyecto que tiene el presidente que fue discutido en el Consejo Económico y Social. Entonces se va a seguir siendo un tema importante, tanto en salud como pensiones. Y luego también está el tema de salud. Y en el tema de salud específicamente, nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con los medicamentos de alto costo, que no es una propuesta de ahora porque es un tema que ha preocupado, donde la gente ha sentido que ha habido un deterioro, un retroceso en esos servicios, sino que es un tema importante. Para crear una ley para manejar eso. Sí, mira lo que pasa. Ahora mismo, exactamente, ahora mismo nosotros no tenemos un marco legal. No, o sea no que el programa de alto costo, que ha sido tan efectivo, depende de la voluntad o no de una determinada gestión. Por lo tanto, hay que darle un marco legal a esa, claro, para que se cumpla, pero además también asegurar el financiamiento. Y ha habido cuestionamiento. Yo creo que debe haber un financiamiento, porque cuando se dicen que sean las CRS que los financian, las ARS no financian. O sea, siempre que financia la seguridad social, sea a través de impuestos o de cotizaciones del ciudadano. Porque las ARS no cogen de su ganancia. Vamos a financiar claro, tiene que haber, el dinero tiene que aparecer donde. Exacto. Entonces, este es un programa importante. ¿Por qué? Porque es un programa que atiende a personas que no están en la seguridad social, atiende a medicamentos que no cubre la seguridad social o medicamentos que ya se le acaba la cobertura, que ustedes saben que son de 2 millones de pesos. Y reitero, un tema importante porque en nuestro país, el principal elemento que tiene que ver con los gastos de bolsillo, es decir, cuando la familia saca de su bolsillo para el gasto de salud, sí, el 70% de medicamentos. Chanel, ¿cuál sería la salida más idónea para que pueda la gente que está enferma, que necesitan esos medicamentos, con la ley? Sí. ¿Qué indicaría la ley para que sea la salida más idónea, primero, más adecuada, para que esa gente tenga acceso sin problema? Que establezca una cobertura determinada, que establezca el financiamiento, es decir, dónde van a salir los recursos. ¿De dónde viene? Ahora, ¿cuál es la queja? Y eso no, una ley no puede corregirlo, obviamente. ¿Cuál es la queja que ha habido en ese sentido? Que ha habido dilación en la entrega de los medicamentos. La gente se desespera porque estamos hablando, señores, de medicamentos de vida o muerte. Sí, claro. Entonces yo creo que es un tema. Claro, exactamente. O sea, hay gente que ha abandonado los tratamientos. Sí. Entonces, ese es un tema también que tiene que ver con la eficiencia. Pero es un tema operativo, exacto, es un tema operativo. Un tema que tiene que ver con la eficiencia. Ustedes saben que este gobierno tomó una medida y fue que separó la compra de los medicamentos de que estaban en el Ministerio de Salud Pública y lo envió a Promese. Yo he visto quejas de Promese, que con Promese, y es un tema tradicional, Promese habla de que no hay planificación o la planificación no es adecuada, no llega temprano a Promese, y el Ministerio de Salud Pública dice que Promese no... ¿Este traslado causó problemas? Parece que sí, que ha causado problemas, pero ahora también se le echa la culpa a la ley de compra. La ley de compra sí, es la ley que se ha manejado todo el tiempo y ese programa tenía mucho menos quejas, porque la ley de compra, si bien es cierto que quizás haya que modificarla, y de hecho hay un proyecto en la Cámara, en la Cámara de Diputados para modificarla, también implica eficiencia y también implica planificación. Si tú no planificas, si tú no eres eficiente, no importa qué ley tú tengas, no va a dar respuesta permanente. Chanel, y el trabajo de las cámaras actualmente, mucha gente observa y se fija en el tema de los préstamos. Sí. Salen muchos préstamos del Congreso. Demasiado. Que básicamente ¿tú sabes por qué? Ese es el trabajo de los congresistas. ¿Tú sabes por qué la gente porque fue que hubo una crítica despiadada al tema de los préstamos, pero además injustificada? ¿Por qué? Señores, yo le digo, a nosotros nos cuesta, a los políticos les cuesta ser sinceros, ser honestos en los planteamientos. Aquí no es por un tema de que se robe o no se robe que se hace préstamo. Aquí es porque tenemos una presión tributaria que es un 14%, con América Latina tiene un 20 y tanto por ciento, y tú tienes, para no tener un déficit, un super déficit, tienes que tener préstamos para cerrar todos los años con un 3.2% del PIB de préstamo de déficit. Eso, claro, es lo que pasa. Lo que pasa es que aquí esa politiquería
que nosotros hemos ejercido históricamente. Por eso yo le digo a muchos compañeros del PLD, seamos honestos, cuando una cosa esté bien, está bien, está bien. La mayoría de los políticos que atacan el endeudamiento provienen del Partido de la Liberación Dominicana. No, lo que se ataca es que antes se decía que el endeudamiento no era necesario. Entonces, por supuesto, a veces también, porque ahora mismo con una... Señores, el presupuesto complementario ahora mismo dice que se tomaron 23 millones de pesos que se habían tomado prestado en el año 2022 para completarlo en este año. Durante más de un año, nosotros hemos pagado intereses por un dinero que ahora se va a utilizar en un presupuesto complementario. O sea, también hay temas que no, como que no tienen lógica, no tienen lógica, pero sí, yo creo que eso pasa por el tema también de que en muchos casos la política intenta criticarlo todo y no hay. Yo creo que el PRM aquí fue y ha sido víctima de esa visión histórica que ha tenido de que todo lo que hacían los demás estaba mal. O sea, señores, aquí se criticó el estado de emergencia en el COVID y hubo estado de emergencia por más de un año y se dijo que era ilegal y hubo más de un año estado de emergencia y era lo que había que hacer porque era lo que hacía todo el mundo. Claro. Entonces, o sea, yo nunca lo critiqué, al contrario, yo siempre cuando la gente lo criticaba decía, señores, eso es lo que hay que hacer. No, que el COVID va a salir de noche, no hay que salir de noche. Y que tú tienes que meter un mecanismo de limitar la gente, la movilidad de la gente y ese era el mecanismo que hacía menos daño al aparato productivo. Chanel, ¿fue políticamente correcto quitar el presidente del Senado después de 3 años? Bueno, ya eso es una decisión que parece que se haya consensuado, que atañe mucho, tiene que ver, con las negociaciones que hay entre el PRM y sus aliados. Por lo tanto, yo prefería no opinar sobre ese tema porque es un tema ya muy interno de los partidos políticos, pero sí ellos advirtieron que este era el último año que le tocaba al presidente del Senado. Volviendo al tema de la salud, Chanel, ha habido un incremento importante del dengue. Sí. De hecho, hay centros privados que ya no tienen camas disponibles. Sí, malaria. Caso de malaria, dengue. ¿Qué está pasando con las campañas publicitarias para educar a la población al respecto? Que no se todos los años se sabe que esta época es la época difícil del dengue. Que es un año bueno, es otro año que es peor. Este año el mismo Ministerio de Salud Pública advirtió que era un año, que iba a ser un año donde había un incremento importante de casos. Ahora, el tema que tú señalas es el tema que ha faltado, el tema preventivo. Hacer esa alianza con los ayuntamientos, porque depende mucho de los ayuntamientos, hacer campañas promocionales, preventivas promocionales, que la gente, todos los años hay que recordar lo mismo, porque este es un país donde la gente, y más señores, en estos tiempos que hemos tenido sequía, la gente tiene que acumular agua en su casa, porque no llega todo el tiempo agua. Entonces eso implica que el dengue pueda reproducirse mucho más rápido y en mayor proporción. Entonces, frente a eso, el Ministerio de Salud Pública, creo yo que hace ya un tiempo debió iniciar una campaña, reitero, preventiva promocional, donde le recuerda a la gente la importancia de tomar esas medidas adecuadas para que el dengue, porque como ustedes saben, se está... En un minuto antes, yo sé que ya vamos a despedir, Cristian. El tema del paro de los médicos contra las ARS, sí. ¿Cómo usted lo analiza? Yo estoy de desacuerdo, totalmente. Yo estoy de desacuerdo que para tú reclamar un derecho lo haga perjudicando el derecho de los demás. Sobre todo estoy de desacuerdo con el tema de los hospitales públicos. Sí. Porque los hospitales, el paciente que va a un hospital público, que va a un estado de vulnerabilidad, no tiene la culpa de un problema que es prácticamente una negociación entre médicos y ARS. Entonces, lamentablemente, pueden ser justas o no los reclamos de los médicos. Yo creo que ellos muchas razones tienen, pero no creo que se deben paralizar los servicios públicos de salud para... contrario, si hubiese sido hace 3 años, tú sabes que el PRM lo hubiese apoyado. Chanel, sí, hace rato. Nos vamos ya, pero usted me dijo una frase que me motiva a hacerle esta pregunta. Usted dice que a los políticos les cuesta ser sinceros, ¿verdad? Sí, claro. Como yo sé que usted es de los más sinceros entre los políticos, Abel está en condiciones de ganar el proceso electoral. No se la ponga tan difícil. Abel ¿cómo está en segundo o tercer lugar? Abel, partido, mira, ¿cómo se da esa las situación? Encuestas que han salido hasta ahora, ustedes saben que muestran elementos también que de fortaleza al compañero Abel. Por ejemplo, Abel es la persona que de los 3 candidatos que tiene menor tasa de rechazo. Tener mayor tasa de rechazo siempre es una oportunidad para crecer. ¿Y por qué no está en primero? ¿Cómo? ¿Y por qué no está en primer lugar? Bueno, vamos a ver. Nosotros, Abel es un candidato que salió que no tenía todavía un nivel de conocimiento, que ahora se está plantando Entonces vamos a ver lo que va a pasar en los próximos meses. Sabemos que no es fácil enfrentar un candidato presidente en una campaña electoral, pero vamos a ver lo que va a pasar en los próximos meses. Chanel, gracias. A ustedes. Él fue sincero. Fue sincero. Él lo respondió exactamente lo que me preguntó. Pero no puedo decir que faltó la verdad. Chanel estuvo con nosotros. Chanel Rosa Chupani. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana.
precandidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por esa organización política, y estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD planteando lo que es su visión de la política. Mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana nos reencontramos por Telecentro Canal 13, y un saludo a aquellos que desde los Estados Unidos nos sintonizan, sobre todo aquellos que tuvieron su festividad de la Gran Parada este fin de semana. Un abrazo a ellos. Mantenga la sintonía, Dios les bendiga.